Les pido que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. En la programación usamos una escritura correlativa a esta que expresa el amor de Dios hacia nosotros. Pero voy a predicar precisamente del libro de Ezequiel. Un versículo del libro de Ezequiel se encuentra en el capítulo 33, versículo 11. Dice así la escritura: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Después de leer un versículo como este, cualquiera pudiese pensar que el texto leído nada tiene que ver con nosotros, porque a quien se le dirige estas palabras o este mensaje es a la casa de Israel. Sin embargo, todos, de una manera u otra, estamos implicados en el texto. Por nosotros y para nosotros fue escrito este versículo. Dice Pablo en Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios imparte consuelo y esperanza al creyente a través de la consolación que nos da las Sagradas Escrituras. Como alguien dijo y llegó a decir, y también fue mencionado en nuestra programación, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son vinculantes, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sostenerte y consuelo para alentarte. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí, en este libro sagrado, se establece el paraíso, el cielo se abre y las puertas del infierno son descubiertas. Léela lenta y frecuentemente en oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Esta cita fue tomada de la Biblia impresa por los Gedeones Internacionales y el autor no conoce otra fuente más autoritaria y más infalible e inerrante que la palabra de Dios para guiar nuestras vidas, para consolarnos, para instruirnos, para corregirnos cuando hacemos algo indebido. La palabra de Dios es como un espejo en la cual no podemos mirar y ver nuestras imperfecciones y rectificar esas imperfecciones. Dios ha provisto un medio y ese medio es la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea nuestra instrucción, para que no muramos en nuestros pecados y seamos salvos, librados del engaño y del error y sobre todo de la ira del Dios viviente que viene a juzgar la tierra. Un día, no se sabe cuál, se vaciará sobre esta tierra el furor de la ira de Dios a plenitud. Dios está airado contra todo lo malo que se hace en este mundo, pero Dios tiene un día en que específicamente será manifestado en ira sobre esta tierra, porque está establecido según las Escrituras para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Todas las naciones,
todas las tribus, todos los seres humanos estaremos un día frente al tribunal de Dios para responder ante Él, para dar razón de lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo. Queramos o no, hermanos, hay un día que no podremos eludir, el día del juicio, el juicio de las naciones. Vendrá toda nación a la presencia de Dios para dar cuenta de sus actos. Y dice la Escritura que el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 15. Y el Señor nos dice en Apocalipsis 2, versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es una muerte que Dios quiere evitarnos, porque no es una muerte temporal, sino una muerte eterna, una muerte sin fin. Aparte de morir físicamente por algún pecado, el Señor nos dice que su palabra, a través de su palabra, que los que mueran en sus pecados tendrán un castigo, al castigo que se le llama la muerte segunda. La muerte segunda, es interminable ese castigo. La Biblia habla de un lugar de castigo para los hombres que no obedezcan a las demandas del Evangelio. Bien dijo Cristo, y podemos verlo en Marcos 9, del 42 al 47, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Está hablando de la muerte segunda, el infierno. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida eterna, cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Hay un lugar donde Dios ya tiene ubicado para castigar a los malvados. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El Señor aquí, a través de esta escritura, está comparando el costo de abandonar el pecado con el de privarse de un miembro del cuerpo. Así como es costoso y es doloroso sacarse un ojo, cortarse un pie o alguna mano, así es de costoso abstenerse de pecar. Pero dice la Escritura que debemos preferir este dolor de abandonar el pecado que el dolor de vivir en un tormento que es interminable, en ese lugar de castigo donde Cristo dice que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. O sea que Cristo mismo vino aquí a la tierra, estuvo entre nosotros para testificarnos que Dios el Padre tiene un lugar de castigo para todos los que no obedecen el Evangelio. Y por esa razón es que nosotros predicamos el Evangelio, para librar a aquellos que reciban el Evangelio, librarlos del infierno. De ahí el llamado de Dios en el texto que ha sido puesto como título de este sermón: volveos, volveos, ¿por qué moriréis? Ese es el tema que les traigo en el día de hoy, las palabras de Dios mismo: volveos, volveos, ¿por qué moriréis? El texto de hoy nos llama a una reflexión. ¿Por qué morir en nuestros pecados? En nuestros pecados y delitos, cuando Dios en su gracia ha provisto un medio de salvación, a Jesucristo, nuestro amado Salvador,
para limpiarnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades y para santificarnos. No tiene sentido alguno que tú y yo nos aferremos a la muerte si Cristo vino a esta tierra para darnos vida y para darnos vida en abundancia. ¿Por qué volver atrás después de haber conocido el camino de la verdad, de la vida? El Señor a través de este sermón te dice a ti, mi hermano, y me dice a mí: volveos a Dios. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis? No hay razón, no tiene lógica alguna que existiendo un medio de salvación seguro en el mar de la vida, nosotros prefiramos ahogarnos en lugar de montarnos en la embarcación que es el Evangelio. No tiene sentido. No hay razón, no tiene lógica alguna que existiendo un camino tan seguro como el camino cristiano para ir a Dios, prefiramos andar en otros caminos que nos llevan a la muerte, al sufrimiento, al dolor, a la pérdida, a la destrucción total. No tiene sentido. Por esa razón, Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos dice: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. El hombre que no tiene a Dios anda en un camino de muerte, que le parece un camino derecho, que le parece un camino sano, pero es un camino de muerte. Va derecho al infierno. Y en ese camino de muerte el hombre pretende vivir como si no estuviese en ningún peligro, como si su vida no peligrara. Vive de apariencias, vive enseñándole el rostro a otras personas como si todo le fuera bien. Cuando el hombre vive sin Dios, vive, mi hermano, de apariencias. Busca demostrar ante otros que es feliz, pero su corazón está vacío, está roto, está destruido por el pecado. Por las noches cuando nadie lo ve, cuando nadie lo mire, cuando nadie lo mira, cuando no está en Facebook, cuando no está en Instagram, cuando no está en las redes sociales, está llorando sus penas en privado porque no se siente feliz engañando, siéndole infiel a su esposa o a su esposo, hurtando, haciendo lo malo, se siente miserable y allí llora. Pero en Facebook está con la cara sonriente como si viviera una vida feliz. Mi hermano, el diablo presenta el pecado como algo llamativo, como algo deleitoso, pero luego chocamos con las consecuencias, con el fruto del pecado. Se puede comparar con el asaltador de un banco. El asaltador está lleno de dinero, sus bolsillos están llenos, su java está llena de dinero. Se ha apropiado de gran fortuna en el banco, pero desdichadamente la policía lo está esperando fuera para llevarlo a la cárcel. El pecado siempre tiene consecuencias. Cuando hacemos algo en contra de los patrones de Dios, de las enseñanzas de Dios, de alguna manera nosotros vamos a tener que sufrir las consecuencias de desobedecer a Dios. Por eso el mensaje de hoy es el llamado de Dios mismo diciendo: volveos, ¿por qué moriréis? ¿Por qué prefieres andar en el camino de muerte si yo te presento el camino que te da vida, que te da seguridad, que te da confianza, el camino que te permite llegar a lo que tú tanto ansías, que es sentirte verdaderamente feliz? A todos el Señor nos hace ese llamado: volveos, ¿por qué moriréis? Es un hecho innegable que muchos hoy, a pesar de este llamado, están muriendo en sus maldades. Dios no quiere que el hombre muera en sus maldades, sino que se vuelva a Él antes que sea demasiado tarde. Dice Isaías capítulo 55, versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira lo que dice el texto: que Dios está deseoso de tener misericordia de ti y de mí, y está deseoso de perdonarte todos tus pecados, todas tus iniquidades, si te vuelves a Él.
Dios quiere que el hombre deje el vicio, deje la mentira, deje el engaño, deje el adulterio, deje la fornicación, todas las obras de la carne, para que viva la vida plena que solamente Jesucristo ofrece a través de su palabra. Dice el Señor: no me complazco en la muerte del malvado, en Ezequiel 33, versículo 11. Los que tienen las visibles manchas de la impiedad interior, que es el pecado, necesitan ser limpiados, porque el pecado no nos puede hacer feliz. Los malvados están muriendo en sus pecados. El proceso de muerte ya está en marcha. Aunque ellos no vean el peligro delante de sí, ya están en un camino peligroso, un camino que lleva al infierno, un camino que no lleva a la gloria, que no lleva al cielo. Y por esa razón el Señor nos está diciendo: volveos, volveos, ¿por qué moriréis? El Señor quiere que tú y yo no muramos. No muramos en nuestros pecados y delitos, no muramos en nuestras maldades, no muramos en nuestros engaños, no muramos en nuestras mentiras. El Señor quiere que tú y yo muramos un día estando en comunión con Él, para tener derecho al árbol de la vida, para tener derecho a la vida eterna que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Porque si morimos sin Cristo, no tenemos otra alternativa que enfrentar el juicio y el castigo de Dios, la ira de Dios vaciada sobre nuestras vidas. Qué terrible es el estado de los que todos los días viven en peligro de ser objetos de la ira de Dios en esta vida y en la otra. Porque realmente cuando nosotros cometemos un pecado, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Si tú siembras amor, vas a recibir amor. Si siembras engaño, vas a recibir engaño. Lo que tú siembres, tú lo vas a recibir. No te admires de la cosecha cuando la cosecha es mala. La cosecha mala dice que lo que sembraste no era bueno. Y te puedes sentir incómodo, te puedes sentir mal cuando veas tu hogar destruido, tu familia destruida, tus valores destruidos, tus hijos descarriados, tu vida que no tiene sentido. Te puedes sentir mal, pero es que has dejado a tu Dios, es que te has apartado de Dios, es que estás pasando por encima de los mandamientos de Dios y no tiene otra forma de recibir lo que tú has hecho que pagando tu infracción, porque el pecado engendra muerte, engendra destrucción. Dios quiere librarnos precisamente de las consecuencias del pecado. Y aunque los pecadores piensan que viviendo alejados de Dios pueden ser felices, en algún momento de su vida se les acaba todos los progresos y todas las aparentes glorias se les acaba, porque lejos de Dios ningún ser humano puede ser feliz. Puede ser feliz. Apocalipsis 19, versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda, de la boca de Dios, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién podrá mantenerse frente a ese furor, a la ira de Dios? ¿Quién podrá enfrentar la ira del Todopoderoso? Como dice el salmista en el capítulo 7, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es justo, y porque es justo, Él está airado contra el que hace lo malo todos los días. Pongámonos el ejemplo. Tenemos hijos en casa. El hijo, la hija, el papá, la mamá le da una instrucción: hijo, no haga esto. Hijo, haz esto. Y el hijo hace todo lo contrario. Cuando mamá y papá llegan y ven que los hijos no han hecho lo que ellos le pidieron, se sienten airados. ¿Cuánto más Dios se siente airado cuando nosotros ponemos a nuestra espalda lo que Él nos ha dicho? Dios está airado contra los impíos todos los días. La idea entonces difundida por muchos de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ha enturbiado, ha empalidecido o ha debilitado la imagen de un Dios justo como lo es realmente.
Dios está enojado contra aquel que hace lo malo. Dice el texto, Dios está airado contra el impío, no contra el pecado solamente, sino contra el que hace lo malo, el que comete faltas contra él. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es un Dios justo y como justo no puede tolerar el pecado, tiene que castigarlo. Y por esa razón, mi hermano, es que tú y yo debemos sentir tanta alegría en el corazón, porque la ira completa de Dios fue vaciada sobre Cristo para que tú y yo, a través de la fe en Jesucristo, seamos salvados de la propia ira de Dios. ¿Qué noticia? Que Cristo sufrió por nosotros, llevó sobre sí nuestros pecados para librarnos de la ira de Dios. Pero si no aceptamos a Cristo, que es nuestra salvación, la ira de Dios está sobre nosotros. Porque no hemos aceptado, no hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. El que no ha creído en Él dice que ya ha sido condenado, porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es el que limpia nuestros pecados. Él es el que nos perdona en su sangre. Al no aceptar a Jesucristo, estamos bajo la ira de Dios. Por eso es tan importante que nosotros veamos el Evangelio como realmente lo es, un medio de salvación, un medio para salvarte a ti de tus propios pecados y tus propias maldades. No es que Dios pase por alto nuestras maldades y pecados. Dios no ha pasado por alto eso. Dios ha castigado a su Hijo porque es justo, porque cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Pero al tú y yo no reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, al tú y yo no obedecer a Cristo, la ira de Dios está sobre nosotros. Porque ¿quién podrá ser liberado de sus pecados sino a través de Cristo? Entonces hay una bendita certeza aquí en este pasaje y dice: vivo yo, dice el Señor Jehová, que no me complazco en la muerte del malvado. Él no se complace en castigar, Él no se complace en destruir la vida de los hombres. No, Él se complace en enviar un mensaje de salvación a los hombres para salvarlos. Estas palabras están llenas de amor, llenas de misericordia. Volveos, volveos, ¿por qué moriréis? No tiene sentido que nosotros ahora con este mensaje lo echemos a nuestras espaldas, si el Señor nos está llamando que ahora hagamos la decisión de volvernos a Él. Esto es un acto de misericordia, es un acto de amor y es un acto de paciencia de Dios para con nosotros. Como dice Pedro en 2 de Pedro 2:9, el Señor no retarda su venida o su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En esta tardanza en su juicio y en la manifestación de su ira, vemos la paciencia de Dios, vemos el amor de Dios hacia nuestras vidas, porque pudiéndonos destruir, pudiéndonos desaparecer por completo del planeta, cuando estamos haciendo lo malo, Dios es paciente para con nosotros, y su paciencia nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la reflexión, porque tú y yo podemos decir: yo merezco ser destruido, yo merezco ser castigado. Sin embargo, Dios sigue teniendo paciencia conmigo, sigue teniendo misericordia de mí. Mi hermano, en verdad, esto es una manifestación del amor de Dios. Como dice la Escritura, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él envió a su Hijo para salvarnos. Él envió a su Hijo para redimirnos. Él no se complace en la muerte del malvado, porque Él entregó a su propio Hijo. Por eso dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él, por medio de Jesucristo.
Así que Dios no se complace en maldecirte. Dios no se complace en destruir tu vida. Dios te ha enviado el medio de salvación. Y encontramos otra certidumbre aquí. Y es la certidumbre de que Dios está dispuesto a salvarte. Dios está dispuesto a salvarte. Dice la Escritura, el que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados. Tenemos que responder al llamado de Dios. Dios dice, volveos, volveos. Si nos volvemos, si nos regresamos del camino errado a Dios, eso dice que nos hemos arrepentido. Porque el arrepentimiento no es un pesar y una tristeza por haber cometido alguna falta o algún error. El arrepentimiento, aparte de sentir tristeza y dolor en el corazón, es la decisión que tú y yo tomamos de dejar el camino malo para tomar el camino bueno. Eso es arrepentimiento. Y Dios nos dice, volveos. Volveos porque la vida, mi hermano, está en Dios. Dice Juan 10:10. Cristo hablando, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero mira lo que pasa, que muchos sabiendo de que Cristo ofrece vida y vida en abundancia, no quieren venir a Él. Esto es algo totalmente incongruente, totalmente contraproducente, ilógico, que Dios nos esté ofreciendo vida y prefiramos la muerte. Por eso dice Cristo en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esa es la situación. Ese es el problema. No es que Dios no es amoroso, no es que Dios no es misericordioso y compasivo, sino que el hombre prefiere andar en el mal camino y no volverse a Dios. Aquí lo dice Jesucristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo es la vida. Primera de Juan 5:11, versículo 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que volveos, porque la respuesta y el perdón y la sanidad únicamente está en volvernos a Dios. Queremos que Dios nos responda, que Dios nos perdone, que Dios sane nuestro cuerpo. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo haré tres cosas. Oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tres cosas va a hacer el Señor si nos volvemos a Él, si nos volvemos de nuestros malos caminos. Dios nos va a escuchar desde el cielo, cualquiera que sea nuestra necesidad. Dios va a perdonar nuestros pecados, no importa que sean tan grandes como el mar. Dios lo va a perdonar. Dios nos va a sanar, no importa que ya este cuerpo esté deshecho, porque nada es imposible para Dios. Esa enfermedad que ha contraído usted o yo por el pecado, por la maldad, Dios la promete aquí curar si nos volvemos a tiempo a Dios. Se nos hace un llamado urgente: volveos, volveos. 2 veces se nos dice volveos, volveos. Es el grito de advertencia de Dios. Él sabe el terrible futuro que vamos a tener si lo dejamos a Él. Él sabe que está preparado ya el lugar de castigo para los que le desobedezcan. Él lo sabe y ahora está dando un grito de alarma: volveos, volveos, antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué moriréis? ¿Cómo escaparemos nosotros, dice Hebreos 2:3, de una salvación tan grande
si nos descuidamos en el orden espiritual? ¿Cómo escaparemos si no obedecemos la voz de Dios? ¿Cómo escaparemos del juicio final si echamos a nuestras espaldas los mandamientos de Dios? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande como esta? La voz de Dios es una voz de juicio, pero también de misericordia. Y misericordia es favor divino que se compadece de la miseria humana. Él se compadece de nuestra propia miseria y Él no quiere castigarnos conforme a la ira suya y a su justicia. La voz de aquel que lloró sobre Jerusalén, que murió por los pecados del mundo y que quiere que todos los hombres sean salvos, ahora te está llamando para que tú vengas a Él y seas salvo y seas liberado del juicio final. Dice la palabra en Ezequiel 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ya vimos lo que dice el texto. Ya hemos explicado todas las implicaciones del texto. Ahora pasemos a la pregunta: ¿qué aplicación práctica tiene este versículo para nosotros? ¿En qué hemos de volvernos a Dios? ¿En qué hemos de volvernos a Dios? Quizás hemos de volvernos a Dios en el amor, como Dios en Cristo le dice a la iglesia en Apocalipsis 2, del 2 al 5, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y no has desmayado. La iglesia no había desmayado, era una iglesia laboriosa. No había desmayado, había sufrido en paciencia, había tenido paciencia en todos sus trabajos. Sin embargo, Jesucristo le dice, pero has dejado tu primer amor. Tengo una cosa contra ti, y lo que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. ¿En qué tenía que volverse esta iglesia a Dios? En el amor. Tenía que volverse, tenía que regresar al primer amor. Como lo dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta iglesia debía volverse a Dios en el amor. Quizás nosotros debemos hacer lo mismo, volvernos a Dios en el amor. Hemos perdido ese amor, esa pasión, ese deseo por servir al Señor. Quizás sea el servicio en lo que tenemos que volvernos también. No queremos hacer nada en favor del prójimo. Estamos pensando nada más en nosotros. Pero el amor no busca lo suyo. El amor se desprende por las necesidades de otros, para cubrir las necesidades de otros. Quizás debamos volvernos a Dios en cuanto al servicio. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4:13? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos en amor los unos a los otros. Bueno, la vida cristiana no se puede llevar a cabo, no se puede crecer en la vida cristiana sin compartir con otros creyentes, sin servirnos los unos a los otros. Yo te doy tu don, te doy mi don y tú me das tu don. Compartimos los talentos que Dios nos ha dado y nos servimos los unos a los otros. Quizás como iglesia, hermanos, quizás como cristianos debemos volvernos al servicio a favor de otros. Estamos pensando nada más en nosotros. Y eso puede tener una aplicación práctica en tu vida y en mi vida. Quizás también debemos volvernos a Dios en cuanto a la devoción. Ya no leemos la Biblia como la leíamos antes.
Ya no oramos como orábamos antes. Ya no nos comunicamos con el Señor. Ya no manifestamos ese fervor, esa espiritualidad. Y quizás debemos volvernos a Dios en cuanto a la devoción. ¿Qué dice la Escritura en 1 Timoteo 4:13? En tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas palabras se las dio Pablo a Timoteo. Ocúpate en estas tres cosas, pero quizás estas tres cosas están faltando en nuestra vida. La palabra de Dios está siendo ignorada. La meditación asidua de la palabra de día y de noche está siendo ignorada. Y quizás Dios ahora, a través de este sermón, te está diciendo: vuélvete a mí en este sentido. Porque te has alejado. Has perdido ese fervor por la vida espiritual. Quizás también en lo que debamos volvernos a Dios es en la observancia de los mandamientos. De nada vale decir que somos cristianos si no obedecemos la palabra de Dios. Y dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son una carga pesada para el que le ama, para el que le sirve, como dice la Escritura en 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son una carga pesada para aquel que ama a Dios, sino es un deleite, como en el caso de David, cuando llegó a decir: oh Dios, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mi hermano, quizás nos hemos descuidado en la observancia de los mandamientos en algún punto de la ley. Y el Señor, a través de este sermón, te está diciendo: vuélvete ahora antes que sea demasiado tarde. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios, porque Dios quiere salvarte. Quizás también en lo que debamos volvernos a Dios sea en el temor a Jehová. Ya no le tememos a Dios. La palabra de Dios la estamos mirando como cosa extraña, que ya no tiene el vigor o la fuerza que tenía antes. Y estamos incumpliendo y estamos pasando por la palabra, por encima de la palabra de Dios, porque hemos perdido el temor a Dios. Pensamos que Dios no nos va a castigar. Ya no le tememos como le temíamos antes. Pero dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También dice la Escritura: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Es aborrecer esa vida mala. Eso es temor a Jehová. Quizás estamos participando de las cosas del mundo como si fuesen cosas que a Dios agrada. No nos estamos apartando de aquellas cosas que Dios dijo que nos apartáramos. Y hemos admitido en nuestro corazón y en nuestra mente cosas que Dios aborrece, como el mal camino, la arrogancia, la boca que habla maldades y perversidades. Quizás debemos también volvernos en el sentido de la asistencia a los cultos. Quizás debemos ser más cumplidores en este deber de congregarnos como iglesia para alabar con gozo y con regocijo a Dios. Y aquí el Espíritu Santo te está hablando a ti y a mí que debes hacerte el compromiso de estar presente cada vez que la iglesia es convocada, porque Dios bendice esa reunión especial en que todos nos reunimos para orar, leer la palabra, cantar e invocar el nombre del Señor. Como dice la Escritura: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Debemos exhortarnos los unos a los otros, porque hay un día que viene, el día del juicio del Señor, y tenemos que estar preparados. No pierdas la bendición como la perdió Tomás. Cuando llegó Jesús, que todos los discípulos estaban reunidos allí, orando, alabando el nombre del Señor, dice que Jesús, con las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y dijo: pasa a vosotros. Pero Tomás no estaba presente, y Tomás perdió la bendición del culto ese día. De tal manera que cuando los discípulos le testificaron: vimos al Señor, estuvimos allí con el Señor, hablando con el Señor, y Tomás dijo:
yo no creeré hasta que yo lo vea con mis propios ojos. Perdió la bendición. Si Cristo no hubiese tenido misericordia de Tomás, Tomás no hubiese estado dentro de los salvados, pero Él tuvo misericordia de él. Mi hermano, perderse un culto, perderse la bendición de Dios puede implicar caer en un vacío de incredulidad, de apostasía, ser enredado por el diablo, porque cuando no estamos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, todo se presenta propicio para que Satanás nos tiente y nos destruya. Lucas capítulo 3, del 7 al 14, relata la historia de Juan el Bautista cuando estaba predicando. Y miren cuál era el tema de Juan el Bautista. Dice que decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan hablaba de la ira de Dios y por eso los hombres debían volverse a Dios antes de ser cortados como son cortados los árboles. Vuélvanse a Dios en arrepentimiento y fe. Y dice que la gente le preguntaba diciendo: ¿qué haremos? ¿En qué hemos de volvernos a Dios? Y entonces Juan el Bautista les dijo a ellos en qué debían volverse a Dios. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. La pregunta ¿qué haremos? Varía de persona a persona. Esa pregunta, ¿qué haremos? Varía de persona a persona. A ti y a mí Dios nos está llamando a volvernos a Él en algún sentido. Y el Espíritu Santo, a través de esta predicación expositiva, está abriendo nuestra mente y nos está diciendo a cada uno de nosotros en qué debemos volvernos a Dios para no morir en nuestros pecados y delitos. Así que esto es una exhortación para que Dios en su bondad nos permita claridad de idea para que podamos ahora tomar la iniciativa de hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Al pueblo de Israel se le dijo en qué debía volverse a Dios. En Malaquías 3, del 7 al 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo que más me llama la atención de este pasaje no es en sí los diezmos o las ofrendas. Lo que más me llama la atención que el pueblo no entendía y no comprendía en qué debía volverse a Dios. Eso es alarmante, eso es preocupante. Es preocupante que tú y yo desconozcamos en qué debemos volvernos a Dios. Por eso es que decía el salmista David: muéstrame los pecados que yo no veo, muéstrame las iniquidades que yo no veo, líbrame de los pecados que me son ocultos, líbrame, porque es peligroso pensar que estamos bien en relación con Dios cuando Dios nos ve de otra manera.
Lo más preocupante es que tú y yo no percibamos en qué debemos volvernos a Dios, en que estemos tan confortables, estemos tan tranquilos, estemos tan despreocupados, pensando en que todo está bien, y en lugar de arreglar nuestra situación, no la arreglemos en cuanto a Dios. Hoy se te ofrece la oportunidad. Hoy el Señor te está diciendo a ti y me está diciendo a mí: volveos, volveos. ¿Por qué moriréis? Que Dios te bendiga.